Primo. Los gauchos, a veces referidos como los vaqueros de Sudamérica, han sido una parte importante de la historia de Argentina por muchos años. Mucho se ha escrito, realidad y ficción, sobre los gauchos legendarios, los vagabundos de la Pampa. Sus padres fueron los españoles que colonizaron el Nuevo Mundo. Eran hombres solitarios, nómadas independientes que negaron cualquier tipo de ley y orden, valoraron la libertad por encima de todo. Ellos no tenían nada de valor, pero su caballo y el facón, un cuchillo con un filo. No tenían manera de conservar la carne, por lo tanto, después de matar a una vaca, la cocinaron enseguida sobre un fuego abierto. Esta manera de preparación de la carne fue el comienzo del asado, que es todavía popular hoy en día. En los primeros años, el nombre gaucho fue un título muy despectivo porque la gente dijo que estos hombres fueron salvajes y no tuvieron respeto. Las leyes eran muy duras con los gauchos. Los castigos estaban evaluados en función de la pureza de sangre. Más español era, más le salvaba de un fuerte castigo, tal como la prisión, los azotes, las penas de muerte, etc. ¿Y por qué son los gauchos un símbolo de nacionalismo en Argentina? Desde que, a ver, porque son personas muy independientes que viven de los recursos que pueden conseguir, entonces tienen ese aire de estar libre, no sé, independiente, vivir por la pampa. En general trabajaban mucho con ganada porque era lo que podían conseguir y eso sigue siendo algo muy importante en Argentina, ganada y trabajar en el campo y sí. Martín, un ícono muy importante de la historia argentina es Martín Güemes. Martín Güemes luchó en la ay, no me sale, la guerra de independencia, luchó en la guerra de independencia, y era una banda, y protegían el oeste de Argentina, y era una banda de gauchos, y se vestían, como había mucha vegetación, se vestían con mucho cuero para protegerle las piernas mientras montaban el caballo. A caballo, sí. En 1816, la profunda división entre la Argentina y España era bastante evidente. Durante la Guerra de la Independencia Argentina, entre 1810 y 1825, los gauchos fueron alistados para luchar contra los españoles. Se les respeta a estos hombres por luchar y morir por su tierra. Hay una película que bastante bien describe los eventos de este tiempo. La Guerra Gaucha es la película argentina que se estrenó el 20 de noviembre de 1942 y fue dirigida por Lucas de Mare. La historia de la película transcurre en 1817 durante la Guerra de Independencia en la provincia de Salta. Las fuerzas irregulares al mando del general Martín Güemes. Los hechos históricos señalan que su destacada participación fue crucial para la independencia argentina, especialmente teniendo en cuenta que el grupo militar era capaz de ser disciplinado dentro de aquella comunidad multiétnica. El ejército formado por gauchos del campo controlado por Martín Miguel de Güemes frenó el avance español. En particular, tenía mucho éxito protegiendo la provincia de Salta y ayudaron a cuajar el primer gobierno federal del Río de la Plata. El junio 16 de cada año se recuerda la contribución de los gauchos en la Guerra de la Independencia. ¿Has oído cuentos sobre gauchos? Sí, hay unos que son muy típicos. En el colegio se estudia el Martín Fierro. El Martín Fierro se trata de gauchos tradicionales en las pampas de Argentina. Cuenta mucho del estilo de vida de los gauchos y está escrito estilo payada. El estilo payada es como los raperos en Estados Unidos, unos se juntan y se contestan en verso, como si fuera una poesía, un tipo de poesía. Y es como para
para engancharse, sí. Entonces, como los raperos acá en Estados Unidos se juntan y bueno, y empiezan a hablar en verso. Más modernos existen Pataruzú. Pataruzú es un dibujito animado y es de un indio con un narizón, que también cuenta mucho del estilo de vida de los gauchos, porque los gauchos, como eran personas independientes, iban por toda la pampa y se juntaban mucho con algún indio ahí rebelde, se juntaba con la banda de los gauchos. Entonces, los gauchos y los indios en Argentina se juntaban mucho, tipo cowboys indios acá en Estados Unidos. Una fuente importante de información sobre la vida de gauchos es la literatura gauchesca. Intenta recrear la lenguaje del gaucho y contar su manera de vida. El gaucho está utilizado como un símbolo contra la corrupción y de la tradición nacional de Argentina. En el poema épico llamado Martín Fierro, escrito por José Hernández, Martín Fierro, el héroe del poema, es reclutado por el ejército argentino para luchar en la frontera. Se convierte en un fugitivo y en el personaje de Martín Fierro, Hernández presenta un gaucho quien nos muestra su forma de vida, su manera de expresarse y su forma de pensar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. ¿Qué sabes de la vida de los gauchos en las pampas? ¿Qué llevan y qué comen? Siempre, como dije, siempre una vida muy independiente y le agarraban los laburos que conseguían. Entonces, por ejemplo, ganada era algo muy grande, trabajar con vacas, ganada. Eran muy pobres, históricamente siempre fueron muy pobres. El mate que es como un té, un té que tomás, Lindsay lo probó, un té con una pajita de metal que se va pasando. Eso es muy típico de los gauchos, que como comunidad, y esa cultura en realidad vino de los indios, que muestra cómo los gauchos incorporaban muchas partes de otras culturas, la cultura española con la india, que ya estaban en la Argentina. ¿Existen gauchos hoy en día? ¿Cómo ha cambiado su estilo de vida y probablemente su papel en el país? Más o menos. No existe el gaucho como existía antes, pero sigue habiendo mucha ganada y sigue habiendo mucho campo en Buenos Aires, en la pampa húmeda, en la pampa seca. Entonces, como que eso sigue protegiendo la cultura, si quieres decir así. Entonces la cultura sigue ahí, pero no es lo mismo como era antes, o sea, sigue habiendo mano de obra así que necesitan los campos, pero no es lo mismo. O sea, hay muchas partes, el estilo de vestirse también existe. Hay una feria en Buenos Aires todos los años, que la feria del campo, entonces vienen todos y vienen gauchos modernos, ¿no? Y vienen y muestran los caballos, las vacas, todo lo que es de ganada, no sé. Entonces se visten todos en forma tradicional. Los gauchos eran habitantes vagabundos de las pampas. Mudaron mucho solo llevando con ellos lo que era necesario para cazar y vivir. Como hemos aprendido, tuvieron un papel muy importante en la historia de Argentina, pero hoy en día su papel ha cambiado mucho. Aunque no existen hoy en día tanto como en los siglos antes, la cultura argentina todavía los celebra. El trabajo de los gauchos en el pasado fue cazar y cuidar los rebaños de ganado. Durante el siglo pasado, más y más gente empezaron a mudar a las pampas para poder enriquecerse del ganado y poder vender carne. Los gauchos entonces perdieron mucho de su vida libre allí en las pampas y muchos convirtieron en peones, las personas que ayudan en las ranchas. Como dijo Josefina, el papel de los gauchos ha cambiado mucho, mientras que su importancia en la historia y cultura de Argentina continúa.